es Julieta. En este video vamos a preparar un pollo al horno con especias y verduras, ideal para los días festivos, muy fácil de preparar y que nos va a quedar delicioso. Los ingredientes que vamos a necesitar para este pollo al horno van a ser los siguientes. Yo compré un pollo entero de 5 libras que equivale más o menos a 2,5 kilos. También vamos a necesitar 3 zanahorias que yo ya lavé y pelé, 4 papitas de galeana también que yo ya las lavé, 100 gramos de ejotes ya lavados y una calabaza zucchini. Tú puedes usar calabaza de esta, puedes usar calabaza mexicana, la que a ti más te guste. Y para sazonar este pollo vamos a necesitar una cuchara de orégano, una cuchara de perejil seco, una cuchara de ajo molido, una cuchara de sal, una cuchara de paprika, una cuchara de pimienta y 4 cucharas de aceite de oliva. También vamos a necesitar hilo de cocina para amarrar el pollo a la hora de que lo vayamos a meter al horno. El pollo ya lo enjuagué con suficiente agua por dentro y por fuera. Si acaso traía algún resto de plumita, también ya se lo quité. Que no quede ninguno porque queremos que este pollo tenga muy buena presentación. Y lo que vamos a hacer es quitarle un poquito de la grasa que tiene aquí. Ahora vamos a preparar el marinado para el pollo. En una vasija donde quepan todos nuestros ingredientes y tengamos espacio para mezclar, voy a agregar el aceite de oliva, la pimienta, el ajo, la sal, la paprika. El orégano lo que voy a hacer es ponerlo en mis manos y voy a molerlo un poco y lo agrego. Y voy a hacer lo mismo con el perejil. Lo molemos un poco con las manos y lo agregamos. Con una cuchara o con una brocha de cocina vamos a mezclar esto muy bien hasta hacer una pasta que es la que vamos a poner en la piel del pollo. Voy a empezar a untar el pollo con la mezcla de hierbas que hicimos. Para esto yo ya prendí mi horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit para que cuando estemos listos para meter el pollo ya esté caliente y a la temperatura que lo necesitamos. Ya sea que quieras untar esta mezcla con una brocha o con tu mano, de las dos maneras está bien. Recuerda agregarle también en la parte de adentro. Es importante para que tenga mucho sabor. Yo no te recomiendo que despegues la piel de la pechuga y metas ahí especias, porque lo que va a pasar es que cuando lo metamos al horno va a levantarse, no va a estar cubierta toda la pechuga con la piel. A mí me gusta que cuando lo saquemos del horno toda la piel se vea en la parte de arriba de la pechuga, y si yo la despego es más probable que se encoja y se vaya hacia arriba. Yo no sugiero que la despegues para meterle el sazonador. Hay personas que sí lo hacen, a mí no me gusta hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora es voltearlo y vamos a también a poner las especias en la parte de abajo. Aquí en esta cavidad también mete la brocha y que quede muy bien untado. Déjame te muestro cómo lo vamos a amarrar. Yo aquí tengo 2 hilos de cocina, más o menos largos. Primero vamos a amarrar las patas. Vamos a agarrar el hilo, lo vamos a pasar por abajo de las 2 piernitas. Vamos a cruzar. Este hilo lo vamos a pasar por aquí por abajo y este otro también. Y aquí es donde vamos a jalar. Ponemos una patita arriba de la otra, así. Volvemos a pasar los hilos hacia arriba y hacemos un nudo. ¿Te fijas? Vamos a volver a hacer un nudo más y vamos a cortar el exceso de hilo. Para la parte de las alas, nosotros queremos que las alas estén
muy bien pegadas hacia el pollo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos el otro pedazo de hilo, lo vamos a pasar por abajo del pollo. Una vez ahí, vamos a acomodar las alas, vamos a amarrar el hilo, hacemos un segundo nudo y vamos a cortar el exceso. Una vez que ya hayamos marinado el pollo, le puse papel aluminio y lo voy a meter en el horno, en la rejilla del medio, y lo vamos a dejar hornearse unos 30-40 minutos cubierto con el papel aluminio. Una vez que ya hayan pasado 40 minutos que el pollo esté en el horno, con mucho cuidado vamos a quitar el papel aluminio. Lo voy a sacar un poquito para que veas cómo va el pollo este. Y con esta pompita que es para cocina, lo vamos a estar bañando con sus mismos jugos de vez en cuando. Lo voy a dejar que termine de cocerse y le voy a subir al calor del horno a 380 grados Fahrenheit, que son 190 grados centígrados, para que ahora lo que pase es que se termine de cocer, pero que también se dore toda la piel del pollo. Ya estuvo el pollo 40 minutos más en el horno. En total fueron 1 hora con 20 minutos y lo voy a sacar con mucho cuidado. Tú te vas a dar cuenta que el pollo ya está listo. Si con un cuchillo finito, así como este, delgadito, lo insertas aquí en la parte esta de la pierna, y si el jugo que suelta está transparente, si está café pero clarito, es que ya está listo. Si todavía sale rojo, es que todavía le falta que se cosa un poco el pollo. Este ya está listo. Todavía no le voy a quitar el hilo de cocina. Vamos a poner el pollo aquí. Ahora sí ya podemos quitarle el hilo de cocina. Al cabo ya lo pusimos en el plato donde va a ir. Le quitamos también el de las piernitas. Este lo vamos a poner a un lado por mientras preparamos las verduras. Este es el jugo que soltó el pollo cuando lo horneamos. Lo voy a reservar porque con este vamos a cocinar nuestras verduras. Vamos a cortar las calabazas. Le voy a quitar los dos lados de las orillas y las voy a cortar a 45 grados. Y voy a hacer lo mismo con las zanahorias. Las papas las voy a cortar de esta manera, en 8. Y a los ejotes les voy a quitar las dos orillitas y los vamos a cortar en 2 o 3 pedazos. Una vez que hayamos terminado de cortar todas las verduras, vamos a pasar a la estufa. En la estufa, en un sartén extendido a fuego medio, voy a agregar las verduras que ya cortamos y aquí le voy a agregar un poco del caldo que soltó el pollo. No se lo voy a agregar todo porque podemos dejar la mitad para hacer un gravy. Hay personas que las hacen en el mismo horno, pero yo siento, a mí me gusta hacerlas en la estufa porque es más rápido y como que las doras en el mismo sartén, a diferencia de en el horno. Las voy a tapar. No va a ser necesario echarle sal ni condimentos porque ya el caldo está bastante condimentado, tiene un sabor riquísimo y con eso va a ser suficiente. Y las voy a dejar cocinarse unos 10-15 minutos. Así es como se van viendo nuestras verduras. Una vez que haya empezado a hervir, vamos a bajarle un poquito al calor de la estufa para que se cocinen las papas muy bien. Lo vamos a volver a tapar. Las verduras ya se estuvieron cociendo unos 15 minutos. Como ves, ya están listas. Voy a apagar la estufa y las voy a retirar del fuego. Vamos a poner las verduras alrededor del platón donde tenemos el pollo. Vamos a cortarle un pedacito para que veas cómo quedó por dentro. Me corto un pedacito de pechuga para que lo mires qué bien se coció. Está perfecto y además bien jugoso. Bueno amigos, llegamos al final de esta receta.
pollo al horno marinado en especias, con verduras, y pues lo único que nos queda es probarlo. Riquísimo. Espero hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.